Hola, ¿cómo te encuentras, hermano? Espero te encuentres bien. Quiero mostrarte unos cuantos elementos que se encuentran en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, pero antes quiero leerte una escritura que se encuentra en Efesios ah, para poder sacar una comparación. ¿Está bien? Entonces, déjame mostrarte algo. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Perdón, dice de la siguiente manera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y eso es una pregunta, ¿no? Entonces, pues dice el versículo 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, entonces quiero mostrarte algo, unos elementos que se encuentran en el libro de los Reyes, pero hablemos un poquito sobre Efesios, ¿no? En el libro de Efesios dice, por el cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, subiendo a lo alto. O sea, nosotros todo esto lo entendemos como que él pues pagó el precio y subió a lo alto, ¿ok? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿ok? Cuando ascendió, y viene con una pregunta y nos dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea que él tuvo que bajar primeramente a las partes más bajas de la tierra para poder después ascender. Entonces esto tiene que ver con con la venida que él, la primera venida, lo que él hizo en la cruz del Calvario y todas esas cosas, ¿ok? Y después el versículo 10 junta a los dos, dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, junta las dos, dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿ok? El que bajó, el que bajó es el mismo que subió, ¿ok? Entonces, si ven aquí hay una combinación de palabras entre bajar y subir, que él descendió a la tierra, a las partes más profundas de la tierra, a las partes más bajas de la tierra, y después también pudo ascender a lo más alto para llenarlo todo y estar por encima de todo, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo entendemos como aquellas cosas que Jesús vino a hacer, que Yeshua vino a hacer para salvarnos, para ayudarnos, para poder nosotros tener una reconciliación con el Padre, ¿ok? Pero yo quiero mencionarte algunos elementos que se encuentran en el libro de Reyes que nos muestran cómo nos muestran con claridad cómo es que estas cosas acontecieron, y el simbolismo está en otras partes de la Biblia, como en el libro de los Reyes, que vamos a ver ahora. Ok, si vas al libro de los Reyes, empezando en el capítulo 5, perdón, y empiezas en el versículo 1, y no vamos a hacer larga la historia, es la historia de Naamán y Eliseo. Entonces aquí tenemos a Naamán y Eliseo, y esta historia nos muestra que Naamán era un hombre sirio y tenía una enfermedad que era la lepra. Había bastantes clases de lepras o bastantes clases de brotes, pero una vez se te encontraba la lepra, esta que te empezaba a desfigurar la carne, ¿ok? Entonces ya no había vuelta atrás. Esta enfermedad iba a acabar contigo, te iba a exiliar de tus familiares, te iba a separar de todas las personas que tú amabas, y finalmente pues iba a traer muerte, ¿no? Esto era considerado una enfermedad del alma. Bien, pues vamos a leer un poquito el 13 y vamos a leer el 14. ¿Por qué? Porque aquí hay unos elementos que nos ayudan a entender lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Entonces veamos el versículo 12 y 13 para no hacer larga la historia. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿ok? Ahora, lo que pasa aquí es que Naamán pensaba que como él era un general, pues el profeta lo iba a recibir de cierta manera, no sé, como él pensaba que lo iba a recibir. Inclusive él hasta mencionó otras clases de ríos donde él podía ser zambullido, pero sin embargo el profeta lo mandó al Jordán, y no lo mandó al Jordán simplemente porque el Jordán estaba cerca, sino porque había un simbolismo que nosotros podemos entender cuando comprendemos lo que significan estas palabras en hebreo de estos elementos que se encuentran aquí, ¿okay? El primer elemento obviamente es el río Jordán, ¿está bien? El río Jordán. El segundo elemento es de dónde proviene el agua del río Jordán. El agua del río Jordán proviene del monte Hermón, ¿okay?
El tercer elemento es hasta dónde llegaba el agua del río Jordán, y es que llegaba a las partes más bajas de la tierra, o una de las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es esta parte más baja de la tierra? El Mar Muerto. ¿Ok? Y lo último que quiero aquí, y no como un elemento, sino como una acción de sumergirse 7 veces, ¿ok? Porque el 7 tiene que ver con perfección. Entonces analicemos esto. Primeramente, el Jordán. ¿Qué significa? La palabra Jordán es Jardén y significa descender. ¿Por qué? Porque el agua que descendía del Jardén descendía del monte Hermón o del monte Hermón. ¿Qué significa el monte Hermón? El monte Hermón significa una cosa santa, una cosa consagrada o dedicada, o algo que está elevado, algo que está en lo alto. ¿Está bien? Entonces es algo que está consagrado, algo que está dedicado, algo que está en lo alto, algo que está elevado y desciende por el río Jordán o Jardén. Ok, entonces llega a las partes más bajas de la tierra, que sería el Mar Muerto, lo que nosotros conocemos como el Mar Muerto. Y el Mar Muerto, ok, no es un mar, no es en la parte del mar, sino que es un lago. Ok, y este lago no tiene salida. Y como no tiene salida, el agua que llega hasta este lugar, las sales y los minerales no tienen ninguna salida. Y por eso es que esta agua se hace muy fuerte en sales y en minerales. Y por eso es que la vida no puede subsistir ahí, no puede existir ahí para poder ver animales como en otras partes de otros lagos, otros ríos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el agua, cuando llega hasta esta parte del Mar Muerto, simplemente por el calor que hace, ok, se evapora. Es un lugar donde el sol pega muy fuerte, entonces el agua se evapora y comienza otra vez a dar su mismo ciclo. Está bien, se evapora, pues vuelve a caer como lluvia y vuelve a circular de esa manera. Okay. Un punto importante que yo creo que debes de saber, o que debemos de saber, es que el Mar Muerto es aproximadamente casi 10 veces más salado que el mar. Ok, entonces eso pues nos ayuda a entender por qué no existe vida en este lago que se conoce como el Mar Muerto. Pues ahora, lo que yo quiero que mires, y es que el número 7 es de perfección. Dios terminó su obra en el sexto día y descansó en el séptimo día. Entonces vamos a hacer la conexión y vamos a ir rápidamente al libro de Efesios nuevamente para ir cerrando ya. Ok, y dice, y eso que subió, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primero que nada, dio un don o dio dones a los hombres, ¿ok? Es algo que se recibió, algo que se les entregó. A Naamán se le entregó una cosa, ¿ok? Y fue su sanidad. Esa sanidad que Naamán recibió, ¿ok? No la recibió porque el agua del río de Jordán o por de dónde provenía o por cualquier otra cosa, no, sino que fue por obedecer, ¿ok? Obedecer al profeta. ¿Está bien? Entonces dice, y eso de que subió, ¿ok? Y eso de que subió, o sea, si llega hasta el punto más bajo de la tierra y sube, después Pablo ataca con una pregunta y dice que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y eso es una pregunta. Y el versículo 10 pues lo junta todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, lo que vemos aquí es algo semejante a lo que aconteció con Naamán. Ok, primero vemos que el agua del Jardín proviene del monte Hermón, que es una cosa consagrada, una cosa santa, una cosa separada o algo elevado. Okay. Así como Yeshua fue una cosa consagrada, fue alguien consagrado, fue alguien santo, alguien separado, alguien elevado. Okay. Después el Jordán, que significa descender, Yeshua como cosa consagrada, cosa santa, tuvo que descender, y al descender llegó a las partes más bajas de la tierra por medio de su sacrificio, por medio de lo que él hizo en la cruz. Entonces el versículo 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, no sé si usted está mirando la conexión, no sé si usted está mirando todas las cosas que se están conectando aquí para poder entender lo que Pablo estaba diciendo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Es simplemente que podamos mirar con detalles que Yeshua está por todos lados en las escrituras, está por todos lados como símbolos, ¿okay? Como elementos que nos muestran lo que él hizo en la cruz del Calvario. Aconteció mucho tiempo antes con Naamán. ¿Por qué aconteció mucho tiempo antes con Naamán? Porque Naamán tenía una enfermedad, que esta enfermedad está relacionada con el alma, o por lo menos
antes del primer siglo y aún en el primer siglo esta enfermedad estaba relacionada con el alma. Y esta enfermedad no podía ser sanada sino por medio de un acto o de una forma que involucrara al Padre Celestial para ser sanado. Si nosotros miramos las Escrituras, y ya estoy cerrando, si nosotros miramos las Escrituras nos damos cuenta de que Adán cometió la primer falta, ¿ok? Cometió la desobediencia. ¿Y cómo es que fue sanado Naamán? Por ser obediente. Si Naamán no hubiese sido obediente al mandato del profeta, él no hubiese sido sanado, él no hubiese sido libertado, él no hubiese sido curado, él no hubiese descansado de su enfermedad. Sí, por eso es que son 7 veces que él se sumerge para que él pueda ser libertado y poder descansar de esa lepra que lo azotaba, de esa lepra que lo estaba llevando hasta la muerte. Entonces nosotros, a la misma forma que Naamán, estamos enfermos del alma. Tenemos una enfermedad que simplemente podía ser curada por medio de aquel que era consagrado, de aquel que descendió de lo alto, ¿ok? Y llegó a las partes más bajas de la tierra para limpiarnos de nuestras enfermedades o de esta enfermedad del alma. Bueno, espero que hayas entendido. Espero que esta información te sirva, te ayude, te sea de utilidad, y nos vemos en un próximo video. En el próximo video estaremos hablando de lo que es la lepra, cómo se entendía antes del primer siglo y en el primer siglo, y por qué la gente creía que era una enfermedad del alma. Entonces, que el Eterno te bendiga. Y nada, deja tus comentarios, deja ahí un me gusta y nos vemos en un próximo video. Que el Eterno te bendiga mucho. Shalom.